Bueno, pues yo creo que, en primer lugar, felicitarnos las personas que estáis aquí y las personas que estáis online. Quiero recordar a mi compañera Mar García, que no puede estar aquí, que ha sido también protagonista y partícipe protagonista cuando hemos buscado todos estos ponentes a partir de mayo que comenzamos. A todas las compañeras que estáis aquí del Instituto de la Mujer por toda la organización y el apoyo. Y solamente voy a hacer una breve pincelada porque yo no quiero aburrir ni quiero adquirir ningún tipo de protagonismo, a no ser que resaltar un poco a lo que hemos venido todos y lo que dije el primer día. Hemos venido todos a aportar, hemos venido todos a aprender y a ser una piedra un poco que vaya sumando en el camino. Pero sí que he ido tomando notas referentes respecto a las diferentes personas que han ido pasando por aquí y quiero hacer pinceladas porque yo creo que no nos acordamos a lo mejor de hace 2 días de las cuestiones con las que empezamos y cómo hemos llegado hasta aquí. Y quiero darte las gracias, Roberto, porque ha sido brillante la última conferencia, y Laura, que estáis aquí presentes, y los centros de crisis. Bueno, empezando simplemente por ser breve e ir al grano, establecer una serie de conclusiones. Hablo deprisa, ya me conocéis, las que me conocéis, hablo a todo meter, intentaré parar, pero bueno. Empezamos el congreso con Carlos Peixoto, un doctor en psicología de la Universidad de Porto, que nos habló del protocolo NICH. Para quien no se quedó con las siglas NICHD, lo podéis buscar en internet, es de libre acceso. Él nos habló del NICH 2, del revisado, que tiene unos componentes mejorados, pero en España no tenemos el NICH 2, solamente tenemos el NICH 1, pero es verdad que es un protocolo que utilizan muchos cuerpos y fuerzas de seguridad y también algunos psicólogos que están menos diestros en el tema de entrevistas con menores, que es solamente para menores, también lo suelen utilizar, y sobre todo lo que se basa claramente, y quiero resaltar la importancia de que la técnica más difícil para un entrevistador es estar callado, como él nos dijo, lo entrecomillé, porque me parece significativo que en esta técnica de entrevista, que es un método de entrevista estructurada, lo que realmente hace es pedir a la otra persona que te cuente. Habló largo y tendido de crear un ambiente seguro, un ambiente en el que el menor o la menor se sintiera cómodo para hablar. Estos silencios, este manejo de emociones que habló él tan magistralmente, lo que viene a decir claramente es que pongas un ambiente en el que esa persona, ese menor que queremos obtener información, se encuentre en las mejores condiciones, obtener en la mayor medida posible, un testimonio que después sea válido y sea fiable. En ese sentido, él habló de la entrevista como cirugía, que me parece una metáfora muy básica, ¿no? Ir haciendo, ir mejorando día a día con la formación y con el entrenamiento a cómo hacer una entrevista adecuada. Y simplemente 2 pinceladas o 3 que me parece que fueron interesantes, que seguramente os quedasteis con ellas, pero si alguno se os escapó o no estuvisteis ese día. Hablaba de nombrar al menor, tan importante. Simplemente preguntarle cómo te llamas. A veces vamos deprisa con las entrevistas y venga, pasa, venga, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha tocado tu tío? No sé qué, no sé cuánto. Dirigirte a esa persona con su nombre es súper importante, que te vea cercana a la hora de abordarle. Reforzar su colaboración en la entrevista, que no su contenido, que es un error que hacen los operadores jurídicos. Oye, qué bien que has contado que te ha tocado tu tío Pepe la colita. No. Reforzarle, qué bien que has hablado, te has sentido a gusto, estás bien, puedo hacerte algo más por ti, puedo ofrecerte algo más. Has sido muy valiente en contar esto, no en contar el contenido, en estar aquí, en acudir a la exploración. Otro apoyo importante es validar sus emociones. Si está llorando, hay que dejar de llorar. Si está en silencio, hay que dejarle ese silencio, porque ese silencio significa que está pensando, que está procesando a nivel cognitivo y, sobre todo, que le hemos llevado a un lugar en el que no quiere estar, a un lugar de victimización, para que esté elaborando esa respuesta y no se mida en términos de estás haciéndolo bien o mal, sino en términos de que el hecho de que estés aquí, estés contando, eso es lo que yo voy a reforzar. Y luego, importante también decirle, tú eras la persona que estaba allí, yo no estaba, tú eres el protagonista en este caso. Cuéntame qué ocurrió y de esto que me has contado, cuéntame más, y desde aquí hasta aquí este segmento temporal, cuéntame más. Respecto a la segunda ponencia de Irati Fernández, que nos habló de la violencia digital, le pedimos expresamente que se basara en 2 contenidos, en 2 partes de la ponencia, tanto la violencia digital en general, sobre menores, sobre personas con discapacidad o sobre adultos y adultas de los que estamos aquí. Habló de todos los comportamientos que se han ido nombrando en diferentes ponencias, la sextorsión, el grooming, que no tenemos que nombrar nunca, porque hay personas que siguen diciendo pornografía infantil. No es pornografía infantil, es material de explotación sexual. Lo que está grabado es una agresión sexual y lo que estamos viendo no es pornografía infantil, porque se confunde con la pornografía adulta, que no es ningún delito. En ese caso concreto, aprender determinados conceptos clave nos ayuda un poco, que conociendo el fenómeno podremos abordarlo con una mayor profesionalidad. Conocer, detectar y evaluar, que es lo que centró ella. También nos habló que la violencia digital promueve mucho la polivictimización.
Tú puedes empezar por un comportamiento, estás siendo víctima de un comportamiento, pero a partir de ahí, un poco basado en el anonimato, basado un poco que en las horas que ahora mismo dedicamos y sobre todo nuestros menores y nuestras menores dedican a las redes sociales, pues les puedes poner de manera exponencial a una situación de victimización muy superior a la que expondríamos a nivel físico a nuestros menores o a nuestras personas que tengan discapacidad necesitadas de especial protección. En este caso concreto, esta puerta de entrada a la victimización, sí que yo soy promotora, como se ha dicho también en este caso por parte de varios ponentes, del control parental, controlar un poco con nuestros adolescentes qué ves, qué estás viendo ahora, interesarnos por sus intereses, por qué juegos están viendo, si ese juego tiene o no tiene chat, es importante porque los chats, también lo comentó ahora en los siguientes ponentes que voy a hablar, comentaron que era la puerta de entrada a esos chats del Roblox, de muchos juegos que juegan nuestros menores, a puerta de entrada que los menores no saben, piensan que están interactuando con una chica de 14 y yo siempre digo ese de 50 y con barriga y con barba, porque digo para que ponga un poco una cara de la persona que puede estar en Canadá que está interactuando contigo. Entonces también nos habló, me parece importante, de esa huella digital que nos queda, la violencia digital. Una vez que tú envías una foto a las redes sociales, queda una huella que va a perdurar para siempre. En una violencia sexual, física, no queda esa huella, le queda a la persona individual. Pero esa huella que queda digital, que después además son imágenes tristemente utilizadas y reutilizadas en la Deep Web, que lo utilizan muchos pedófilos, para otros, aparte del fin sexual, esa imagen grabada sexualmente se puede utilizar muchísimas veces más para otras prácticas sexuales, quería decir. En este sentido, se destacó la evaluación de las conductas en referente a la violencia sexual digital, que le dijimos que se centraba también en la parte de pareja. Habló que es muy importante delimitar las conductas de violencia sexual, la dinámica relacional que tienen víctima y victimario y luego evaluar expresamente ya a la víctima por su vulnerabilidad, las consecuencias emocionales que tiene y qué secuela le queda a esa persona después de pasar por esa situación. La siguiente mesa, que fue de ciberdelincuencia, Cristina Iglesias Pozo, teniente de la Guardia Civil, y Francisco Javier Matito, la primera ponente nos estuvo hablando de la importancia que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad ahora mismo. Extremadura es muy rural y habló un poco del acompañamiento que hacen también cuerpos y fuerzas de seguridad, la mejoría que ha tenido, que nosotros los que estamos aquí lo hemos visto. Antes un guardia civil era una persona quizá más distante, que se ocupaba únicamente por registrar la conducta delictiva, el artículo del Código Penal. Es verdad que los cuerpos y fuerzas de seguridad, sobre todo la gente que va a mesas territoriales, que hay mucha gente de las que estáis aquí, que lo estáis viendo, la cercanía que tienen, la profesionalidad que tienen, la formación que han ido adquiriendo con el paso del tiempo, y hay que reconocer la cercanía y la implicación que tienen siempre en este tipo de foros. Cuando contamos con ellos siempre acuden, y nos contó Cristina la importancia que tenía para ellos la tipificación del delito, pero también ese acompañamiento a la persona y a la familia, que es tan importante, que ellos en los cuarteles de la Guardia Civil de Extremadura, que es el 80% de Extremadura es rural, es importante que estén cercanos y que sean personas próximas a la victimización. Habló de la investigación tecnológica, por supuesto nos comentó también los delitos grooming, extorsión, y habló un poco de ese aislamiento que tienen muchas veces las víctimas y que ellos son conscientes de ello. Por eso es importante, yo siempre transmito el mensaje de confianza. En el mensaje aquí trabajamos todos en red, la confianza institucional es muy importante destacarla. El Policía Nacional, el inspector de la UFAN, Francisco José Matito, también nos habló expresamente, me gustó mucho su ponencia, lo tengo que decir. La violencia digital en la pareja es una extensión más de la otra violencia física y psicológica, que quizá la tenemos todos más reconocida, que es verdad que en el Código Penal se ha ido valorando por todas las agentes de igualdad, puntos de atención psicológica, todas las redes extremeñas, en el ámbito judicial y forense. Pero es verdad que esta extensión digital, habló él, y es cierto que está poco tipificada a nivel penal. Se habla como un comportamiento de control, la revelación de secretos, eso está poco, quizá incluso está poco penada, ¿no? Porque se ve como una especie de violencia diferente y no es más que un enfoque integrador de lo que es todo el marco de desigualdad de poder de un hombre sobre la mujer, en lo que es puramente en la violencia sobre la pareja. Me pareció súper importante ese matiz que hizo y lo quiero resaltar. Habló también de los delitos de revelación de secretos, redifusión de imágenes. Ellos hacen una labor también muy importante, que la quiero resaltar en las charlas en los institutos, y habló también de otras múltiples formas delictivas, como los quebrantamientos a través de las redes sociales, porque quebrantan con los estados, quebrantan con las redes sociales de una manera indirecta, que yo he visto muchas mujeres víctimas que me dicen, a ver, tiene puesto en su estado esto, y yo sé que se refiere a mí, porque él no pone María, no pone Ana,
pero yo sé que esto se está refiriendo a mí. O en las redes sociales ponen comentarios con perfiles falsos sobre esa mujer que ella sabe que está siendo violentada una y otra vez reiteradamente a nivel digital, y es muy complicado de manejar penalmente y policialmente, porque realmente seguir ese rastro a veces juegan con la ironía y es muy complicado. Pero me pareció súper interesante la ponencia y los matices que hizo. Y también habló un aspecto importante de la Comisión Rogatoria Internacional, porque los servidores a veces de violencia digital, de los servidores digitales de las tecnologías, a veces están en Rusia o están en la India y es muy complicado perseguir policialmente, sacar ese rastreo para perseguir el delito. Respecto a la Mesa de Trata de Seres Humanos, hicieron una exposición estupenda. Las 6 entidades que están trabajando actualmente, hay 8 entidades trabajando en Extremadura, pero las 6 entidades de trata que estuvieron aquí presentes fueron las que participaron en el protocolo de trata que se ha revisado en 2025. Cada una de ellas hizo una aportación interesante porque hicieron una presentación en la que cada una de ellas resaltó su aspecto un poco principal para no ser reiterativa. Habló de la optimización de los recursos y la atención integral. A Pran, en este caso, por dar pinceladas, Lucy, lo que nos resaltó exactamente es que persiguen una respuesta eficaz. La coordinación de todas las entidades, tienen una mesa técnica de trata y perseguir el trabajo en red y la atención integral. Y luego también Lucía, al final de la mesa, habló de las pruebas que hacen de VIH y de hepatitis C y el acompañamiento que hacen a esas mujeres al hospital. Me pareció súper importante. Victoria Ken Estefanía nos habló de que la violencia sexual es una violencia estructural y centrarnos en el proceso de deshumanización a veces que tiene la violencia digital por ser en un entorno de red con una pantalla, y a veces no ves la humanización de las víctimas. En MCAC, Patricia se centró en la atención social a las mujeres en contexto de trata, la explotación a la infancia y a la adolescencia y sobre todo las nuevas formas de violencia en OnlyFans, que es un fenómeno, ya no está nuevo, pero es verdad que a lo mejor es desconocido por la población que no trabaja en este campo. Cómo se capta con pequeños detalles, con pequeñas cosas que en principio parecen, bueno, inocentes. Yo quiero una foto de tu pie, quiero una foto chupando una piruleta. Son cuestiones que van pidiendo ciertos favores que tú dices, bueno, esto no es sexual, que yo chupe una piruleta, no, en principio no tiene un componente. Son componentes, por supuesto, que están teledirigidos, están sexualizados y están pedidos extraordinariamente por una persona que está detrás de la pantalla, que después poco a poco va ganando la confianza y en muchas ocasiones es la puerta de entrada de muchas formas de explotación sexual. El tema en ADES, Lorena se centró en la parte de sensibilización e información, porque ellos tienen proyectos con la Secretaría General y con el IMES, y hablaron de la importante formación de profesionales con sus seminarios que tienen tanto en Cáceres como en Badajoz y las campañas que están realizando con los administradores de fincas en los pisos de prostitución, que también es cierto que quieren hacer ese llamado de atención, que los administradores hablen con los administradores de las comunidades de vecinos para detectar cuando en un piso se está ejerciendo la prostitución, para que se pongan cláusulas del tema de los alquileres, para que no se practiquen ese tipo de prácticas por las cuestiones que están regladas. En este caso concreto hablaban de insalubridad o actividades molestas, porque para tipificarla dentro del ámbito, ya lo comentaba también los cuerpos y fuerzas de seguridad, lo complicado que es tipificar las conductas que están dentro del ámbito tan sórdido de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Paula, de Médicos del Mundo, se centró en la intervención in situ. Ellos tienen unidad móvil y van directamente a los pisos de prostitución o a los hostales de prostitución, que se llaman hostales, que son los clubes de toda la vida, en el que se ejerce la prostitución. Las mujeres pagan una cantidad y ellas, cuando acuden a las intervenciones con la unidad móvil, lo que hacen es, bajo la premisa de repartir material de prevención y sensibilización, preservativos, sábanas, tal, pues ellas reparten material de prevención. Con esa premisa lo que hacen es un acercamiento a las chicas, un abordaje inicial. En un primer momento se les da la tarjeta, se les presta esa colaboración y esa cercanía, que además en su medio, porque muchas de ellas están aisladas en un piso y no salen de allí, están 24/7 porque duermen de día y de noche, están ejerciendo la prostitución, que tampoco me gusta ejercer, están obligadas a ejercer la prostitución, y en este caso concreto hacen una cercanía porque todas las entidades la mayoría tienen asesoría jurídica, psicológica y social, por tanto brindan una atención integral. Me estoy enrollando un poco y no me quiero enrollar. Malvaluna lo que habló de una atención integral, restablecer el bienestar y la autonomía de todas las mujeres, mediante la atención jurídica, psicológica y social, y siempre coordinado con las entidades que son importantes y sobre todo cuerpos y fuerzas de seguridad y el resto de redes de recursos que hay en la comunidad autónoma. La siguiente ponencia, impacto emocional y desgaste, la quiero destacar como una de las centrales de este congreso. Quisimos el año pasado traerla, no encontramos personal que pudiera venir,
tengo que dar las gracias tremendamente a Laura Villanueva, a la Universidad de Granada, el esfuerzo que hizo, trabajó ayer por la mañana, se cogió su coche, se vino, hizo la ponencia, perdón, antes de ayer se vino, durmió, hizo la ponencia, se fue porque tenía que trabajar. Porque lo verá grabado probablemente, nos dio unas pinceladas fundamentales para todas aquellas profesionales, ellas y ellos, más ellas, que la mayoría son ellas, las profesionales que trabajan con las mujeres y por ello tienen una mayor identificación también con las víctimas. Nos habló del autocuidado personal, el autocuidado institucional y prevenir y detectar a tiempo determinadas sintomatologías con el QEME, con el burnout, determinados cambios cognitivos que surgen con la intervención directa con mujeres víctimas, esos pensamientos de ineficiencia que a veces nos ocurren, esa impotencia, no estoy haciendo lo suficiente, no estoy llegando lo suficiente. Tristemente hemos tenido aquí 3 víctimas mortales en Extremadura. Yo he hablado con las compañeras y los compañeros que llevan los casos que están desoladas porque dicen, ¿por qué no he llegado? No he podido. Bueno, es que en definitiva hay veces que no se puede llegar. Tú tienes que trabajar en la prevención, en la atención y por las que van a venir. Pero es verdad que esa sensación tan horrible que les quemaba, que me han comentado las técnicas y los técnicos de igualdad, es decir, un poco la sensación de frustración de no llegar, ¿no? Entonces ella habla del autocuidado en todas las esferas, habló del autocuidado personal, identificar esas emociones negativas e intentar contrarrestarlas con una supervisión profesional que es importante y si ya nos vemos muy quemados que podemos acudir a un profesional, a una terapia psicológica que ahora mismo ya no le extraña a nadie, ¿no? Antes de decir voy a la psicóloga porque estoy muy quemada por el trabajo, era como algo extraño ya. Sabemos todos que ya está siendo mucho más extendido, pero es verdad que las instituciones pueden hacer también mucho más porque ya hablo del apoyo institucional también para este tipo de cuestiones, entonces hablo de reconocer ese malestar, registrarlo y siempre pedir ayuda profesional. Un cuidado físico y mental es fundamental. Hablo del deporte, cada persona tiene que buscar su actividad mental que más le relaje, buscar una red de apoyo profesional y compartir en el trabajo todas estas cuestiones que tú tienes de queme profesional, de un caso que lo tienes ya, que no sabes resolverlo, comentarlo en casa, en el trabajo y no llevarte a casa los problemas, que eso también es una práctica importante de autocuidado que nos dijo que teníamos que hacer, que muchas veces no lo hacemos y quemamos a nuestra pareja, la tenemos hasta aquí. Entonces eso es importante también, que lo sepamos hacer, dónde tenemos que hacerlo y cómo tenemos que hacerlo. Y luego también reconocer lo positivo. ¿Qué cosas estoy haciendo bien? Pues decir, bueno, pues esto lo he hecho yo bien, esto lo estoy haciendo mal, y en vez de estar constantemente fustigándome con todo lo negativo, decir, voy a decir que esto lo he hecho bien, este caso ha terminado bien, esta persona la he ayudado de manera profesional y le haya ayudado a salir de esa situación. Y en este sentido, hablo también del liderazgo y del clima laboral y de fomentar un ambiente seguro, que es fundamental. A continuación, ayer tuvimos la mesa jurídica, brevemente lo menciono. Asesoramiento jurídico previo a la interposición de la denuncia. Ana María Rodríguez trabaja como asesora en la Oficina de Asesoramiento Jurídico previo a la interposición de la denuncia, en un programa que tiene el Instituto de la Mujer de Extremadura, y nos habló de escuchar sin juzgar, responder a las dudas jurídicas que tienen todas las mujeres, aclararle esos conceptos jurídicos y acompañarles, trabajar en equipo con todos los recursos de la red, porque hay muchos recursos en la red en los que va a ser bienvenido ese asesor jurídico. Informarles sobre el procedimiento judicial, se ha dicho durante todas las jornadas, pero insisto, hay que informar a las personas que están sufriendo por una situación de violencia en qué consiste el procedimiento judicial, porque es que es durísimo, es muy complicado y hay gente que no lo conoce y se enfrenta a una situación que dice, yo he escuchado a muchas víctimas que han dicho, si llego a saber no denuncio, porque está el desgaste y el queme y la revictimización, que es importante también explicarle a qué se va a enfrentar. La magistrada del juez número 1 de Coria, Victoria García, nos habló de una justicia que, aparte de ser una justicia punitiva, tiene que ser una justicia que evite esa revictimización y que acompañe con sensibilidad. Es verdad que jueces en los últimos tiempos están siendo cuestionados que la justicia patriarcal, que los jueces son machistas. Hay que decir que las últimas promociones de juezas son mujeres, están súper formadas. Queda algún machista recalcitrante, igual que médico, igual que ingeniero, pero yo tengo que decir que conozco el ámbito de justicia, que están haciendo unos esfuerzos por formación y por acercarse a la ciudadanía y a la victimización, que yo lo pongo en valor. Habló también del consentimiento, que tiene que ser libre y voluntario, informado y siempre reversible, que se tenga siempre en cuenta. Habló también de la importancia de la prueba preconstituida porque preserva el contenido del testimonio de la víctima y luego evita la victimización secundaria. Y luego la fiscal jefa provincial de Cáceres, Olga, es una persona superhumana, súper comprometida, habló de la violencia sexual ejercida por adolescentes, chicos de 14 a 18, la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, la 1/2000, que habla exactamente de cómo los adolescentes agresores hay que abordarlos también como adolescentes que son. Son agresores, son responsables, mejor dicho, sujetos a una medida penal, pero en cierto modo también son menores y hay que tratarlos como tal y contar con la Oficina de Atención a la Víctima.
Respecto a las personas vulnerables, como lo tenemos todo más reciente, brillante Laura, ha hablado de las personas vulnerables, era un tema que nos interesaba muchísimo en el Instituto de la Mujer, hablar de esa invisibilización, esa estigmatización que sufren las personas con trastorno mental grave, que tienen temor a decir no me van a creer, porque como en mi vida he tenido ciertas características de impulsividad a tope, de consumo a tope y que además muchas características van aparejadas también un poco con esa distorsión que tienen sobre la verdad. En este caso concreto, lo que nos ha quedado claro, Laura, es que el testimonio, con un ajuste, con un apoyo adecuado y con una comprensión y una persona profesional a su lado, es un testimonio totalmente válido y puede ser fiable a todas luces en el ámbito judicial. También ha incidido mucho en la victimización secundaria, porque es verdad que el hecho de no ser creída es muy duro, no tanto que sea mentira, sino que no hay pruebas suficientes para juzgarlo, y eso también hay que abordarlo y trabajarlo, porque se ha abordado también, una de las preguntas que se hizo, trabajar un poco con ese abordaje que aunque la justicia haya archivado ese procedimiento, a nivel terapéutico sí que queda un recorrido. En ese sentido, pues bueno, explicar también el procedimiento judicial y favorecer esa expresividad de esas personas y conocer el fenómeno. Cuando no sepamos intervenir, porque no todos tenemos que saber de todo y no todos estamos preparados, hay que derivarlo a los profesionales que están formados. Y si no sé, pregunto, y si no sé, me formo, y si no sé, consulto a quien sepa, que me dé un contacto, leo, me compro un libro, lo leo, veo un artículo. Hoy en día con Internet tenemos una facilidad pasmosa para leernos artículos y para estar formados. Pero no intervengamos sobre un asunto que no conocemos, porque podemos contaminar el relato y podemos causar una mayor victimización a las personas que han sufrido una situación de victimología. Los centros de atención integral nos han expuesto estupendamente cómo el trabajo en equipo, el trabajo en red, el trabajo interdisciplinar, jurídico, psicológico y social, está en los centros de crisis. Ahora mismo hay 20 profesionales. Ellas resaltan mucho el enfoque holístico y el enfoque integral de la intervención. También hablan de la intervención del acompañamiento. Este acompañamiento me parece fundamental. Cuando lo explican ellas en las mesas territoriales, explican cómo es ese acompañamiento directamente, sobre todo en los casos de urgencia. Cuando esto no había, la mujer se veía en un hospital esperando en una sala de espera 15 minutos a una exploración ginecológica que iban a venir a verla 4. La ginecóloga o ginecólogo de guardia con su residente, porque venía con el residente. La médico forense con su residente. Ya tenemos 4. Y tú te veías ahí sola, entrabas en una sala, te abres de piernas allí y te estaban haciendo fotos, estás desnuda, estás en una situación súper vulnerable. Acabas de sufrir una agresión sexual y este acompañamiento viene un poco a cubrir esa carencia, ese vacío, desde que esa persona pide ayuda y levanta la mano y dice, he sufrido esta situación, necesito ayuda, y ese acompañamiento profesional y técnico en situaciones de urgencia y de emergencia es fundamental para explicarle un poco, estoy aquí, cualquier cuestión, puedes parar. No pasa nada, no me encuentro preparada, puedes hablar, estoy aquí para ayudarte. Y luego también es importante el marco del trabajador social, que lo quiero resaltar, porque siempre se nos olvida el entorno. Y el entorno de las personas que sufren una situación de victimización sexual son ellas víctimas. Pero también sabemos, quienes trabajamos en este ámbito, que esos familiares, padres, abuelos, hermanos, sufren. A veces ese trauma vicario es súper importante. Yo he visto casos que estaban jodidas las madres porque la hija había sido víctima de violencia sexual, la hija lo estaba elaborando de una manera más racional, pero las madres estaban en tratamiento psicológico y psiquiátrico porque no lo superaban y tenían una situación de victimización, no voy a decir mayor, pero sí parejo un poco a la victimización original. En este caso concreto, se atiende con ISI denuncia y 24/7. Respecto a la última ponencia, pues la verdad, chapó, porque claro, un científico que además está en el top del 2% mundial de científicos de la Universidad de Stanford, a ver qué decimos, ha hecho un esfuerzo tremendo por estar aquí. Ayer estuvo en una ponencia con 700 personas en Madrid, un evento muy importante, y os agradezco a los dos, porque Laura estuvo antes de ayer en Barcelona en otro evento. Habéis venido por el compromiso que tenéis con la profesión, y os agradezco el viaje, el esfuerzo y la implicación que tenéis. Sé que vuestra labor es divulgar, y espero que haya quedado claras vuestras ponencias y sobre todo las ideas claves que habéis dejado hoy aquí. Pero yo quiero poner en valor lo que ha dicho Roberto. Podemos acabar con la violencia, el tema de la identificación temprana, los factores de vulnerabilidad que existen desde la guardería. Y sí que he apuntado, porque no voy a hablar de lo de que ha hablado Roberto, lo tenemos súper cercano, que el documento que dice él, el estudio de UNEDIN, yo le vi un día, estaba en casa cenando, pues yo sería el 2017, 2018, no me acuerdo, casualmente, cenando me encuentro con este estudio. En la 2 lo tenéis porque lo podéis ver. Documenta 2, en Televisión Española, Predice tu futuro.
Son 4 capítulos. Es una pasada, si os interesa, el abordaje institucional, no psicológico, el abordaje de un estudio longitudinal impecable, que además sigue en la actualidad y es el más potente que hay a nivel mundial, si os interesa, documental, 2, de Televisión Española, cómo ven a niños pequeños y tú ves el seguimiento de esos niños de la guardería, cómo han ido creciendo y tienes la oportunidad de verles con 25, con 30, o se han muerto, que algunos se han muerto. Y sigue el estudio, yo os invito a verlo porque la verdad que es una pasada. Yo lo vi en su momento y la verdad que me impactó mucho y luego he leído el estudio, en fin, pero si tenéis interés es súper interesante. Y de Roberto no voy a decir nada, que no lo puedo decir yo mejor que él, evidentemente, así que nada. Y sí, simplemente 4 cositas que digo últimas, porque me parece que quedan un poco como resumen a nivel de congreso. La necesidad de formación especializada que tenemos todos y todas las personas que estamos abordando este fenómeno tan complejo y multicausal, tenemos que estar formadas y este congreso es un ejemplo de formación especializada y técnica que tiene la visión un poco de ir mejorando. Cada vez que voy viendo gente yo digo, bueno, pues fenomenal. Siempre me van quedando cosas por abordar, pero quiero poner en valor que los ponentes que estamos contactando tenemos la suerte de conocer a mucha gente, la verdad, y estáis viniendo, estáis respondiendo. Yo digo, nadie me dice que no, qué suerte, ¿no? Yo le decía el año pasado más, no me ha dicho nadie que no, este año no me ha dicho nadie que no, así que viene toda la gente, así que muy bien. Todos tenemos la obligación y la responsabilidad de evitar la victimización secundaria. Una persona que sufre un delito de violencia sexual ya sufre una victimización suficientemente grave y traumática como para que después, cuando vaya a pedir ayuda con los profesionales, con las instituciones, vuelva a revictimizarse. Todos tenemos este compromiso. Yo creo que de aquí, si me gustaría quedar una idea clara, es que nos comprometamos a no victimizar a las personas que sufren una situación de violencia. La segunda cuestión, optimizar todos los recursos que hay, que son muchos y muy buenos, y confiar en las instituciones porque hay muy buenos recursos. Y yo no quiero un discurso, que además lo dijo el año pasado Puello perfectamente, no quiero crear un ambiente de pánico social, qué horror, qué mal, todo horrible, todo fatal, cuánta violencia de género. Suben los delitos, los periodistas siempre están, han subido. Vale. Vamos a abordarlo con tranquilidad, vamos a abordarlo con seriedad, vamos a diseccionar el fenómeno, vamos a ver qué pasa y en la medida de lo posible el 100% no vamos a cubrirlo, pero si cubrimos el 70, el 80 o el porcentaje que sea, que siempre vayamos sumando y siempre vayamos aportando. Atender a las personas vulnerables, fundamental. Las personas con discapacidad necesitan una mayor atención y una mayor especialización para ser atendidas. Y luego poner en valor los centros de atención integral en Extremadura. Han empezado a andar hace poco, pero entre todas y todos yo creo que podemos ayudarles también a que rueden y ellos también poner su piedra para ayudarnos a todos a que Extremadura pues, sea un lugar pues, mucho más justo y más seguro y en el que todos pues, colaboremos en esta lucha tan complicada. Muchas gracias y hasta el año que viene.